Queremos agradecer, Señor, por el privilegio de estar en su casa este miércoles en la noche, el primer miércoles de agosto del año 2022, Señor. Padre, rogamos que usted bendiga a Gerardo y lo use en Children's Church. Los hermanos que vienen en camino, que apresure sus pasos, que ellos lleguen pronto a estar aquí con nosotros. Los hermanos que andan fuera en vacaciones, Señor, protégelos, que tengan un buen tiempo y regrésanos con bien. Pero Señor, esta noche nosotros que estamos aquí abrimos nuestro corazón para recibir tu palabra y rogamos, Señor, que usted sea glorificado en todo lo que hace en nosotros y a través de nosotros. Y todo lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Amén. Dios les bendiga. Ocupen su asiento un momentito. La semana pasada, si recuerdan, el miércoles compartimos de cómo acabar la sequía espiritual en nuestra vida. ¿Se acuerdan? Y hablamos de eso. Y lo que quiero hablar esta noche es estorbos o obstáculos a que nuestras oraciones sean contestadas. ¿Okay? ¿Qué tantos de ustedes a veces sienten que sus oraciones no son contestadas como deben de ser contestadas? ¿Verdad? Y lo que vamos a compartir hoy va a ser muy, muy simple, muy breve, porque luego después vamos a abrir el altar para que vengamos a orar y vengamos con todas nuestras necesidades, nuestras peticiones, y yo creo que el Señor va a contestar en esta noche. ¿Okay? Quiero compartir con ustedes tres obstáculos o tres razones o estorbos, como usted quiera ponerle en sus notas, de por qué nuestras oraciones no son contestadas. Y lo primero, el número uno, es incredulidad. ¿Okay? A veces simplemente pedimos y no creemos que va a suceder. Pero no se sienta mal, porque en la Biblia nos dice que habían metido a Pedro en la cárcel. ¿Ustedes recuerdan la historia? El libro de los Hechos. A Pedro lo encarcelaron y habían matado a Jacobo y el hermano de Juan, y creían que a Pedro lo iban a matar, y sí lo iban a matar. Pero la Biblia dice que la iglesia estaba haciendo oración por él. Toda la noche tenían oración sin parar. Y Pedro estaba en la cárcel y Dios mandó un ángel y lo sacó de la cárcel. ¿Se acuerdan la historia? Entonces lo primero que hizo Pedro es que se fue a donde estaba la reunión de oración, y estaba en la casa de la mamá de Marcos, el que escribió el Evangelio según San Marcos. Ahí tenían el culto de oración. Llegó a la puerta Pedro y tocó la puerta, y vino una muchacha a contestar y dijo, ¿quién es? Dijo, soy Pedro. Y se fue corriendo para adentro y les dijo, Pedro está en la puerta. Y los hermanos que estaban orando con tanta fe dijeron, no es posible. Es un espíritu, o es su ángel, o es algo, pero no creían que era Pedro. Pedro siguió tocando hasta que le abrieron la puerta, pero ellos no creían, estaban orando, pero no creían. Y cuando Dios hizo el milagro, no podían creerlo. Entonces, pero la incredulidad a veces es un obstáculo para que nuestras oraciones no sean contestadas. Y vaya conmigo a Santiago, capítulo 1, el libro de Santiago, capítulo 1, y del verso 5 hasta el 7. ¿Okay? Santiago 1, capítulo 1, de los versos 5 hasta el 7. ¿Está ahí conmigo? Okay. Oigo todavía que las páginas se están volteando, ok. All right. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero mire el verso 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Ok? Si nos falta fe, cuando oramos, cuando pedimos, la Biblia dice que somos como una ola en el mar, que el viento la echa de un lado para otro, es inestable, y luego nos dice la Biblia que si no tenemos fe, que si dudamos,
entonces no vamos a poder recibir del Señor nada. ¿Ok? Now, alguno dirá, bueno, pues pastor, ese es un problema para mí, porque yo siento que me falta fe. ¿Qué tantos aquí sienten que les falta fe a veces cuando oran? A ver, ¿verdad? Amén. A todos parece que nos falta fe. Entonces, ¿cuál es la solución? Si yo siento que yo no tengo suficiente fe, si siento que me falta fe, ¿cuál es la solución? Bueno, quiero enseñarles algo aquí que a veces los cristianos se resignan simplemente a que no tienen fe y no entienden que la fe puede crecer. La fe suya, la fe mía puede crecer. Y quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 17. Mateo 17. Y quiero que levantemos un principio aquí en la palabra de Dios. Los versos 20 y 21. Muchos de ustedes ya conocen la historia. Jesús está arriba de una montaña con Pedro, Jacobo y Juan. Y abajo, en el pie de la montaña, están sus otros 9 discípulos. Y viene un hombre que tiene un hijo que lo tiene poseído, un demonio. Y este demonio a veces lo avienta en el agua al niño o al jovencito para ahogarlo. A veces lo trata de quemar en el fuego. Y el padre del niño lo trae a los discípulos de Jesús y les pide que lo ayuden. Y ellos no pueden. Oran, pero nada sucede. Entonces Jesús baja del monte, ve el alboroto y dice, ¿qué está pasando? Y ya se entera, le informan de lo que está pasando. Entonces Jesús echa fuera el demonio del muchacho. Y el muchacho queda libre. Y me encanta el verso 19. Porque tiene uno que admirar a los discípulos. Dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? O sea, ¿por qué no pudimos echar fuera este demonio? Y tú sí. ¿Verdad? ¿Cuál es el secreto? ¿Qué es? Y Jesús les dijo, miren lo primero que les dice, por vuestra poca fe. O sea, ustedes no tuvieron suficiente fe para echar fuera ese espíritu de ese muchacho. Esa es la diferencia entre ustedes y yo. En esencia es lo que está diciendo Jesús. Yo sí tuve la fe, ustedes les faltó la fe. De cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, y hoy en la noche iba a traer unos granos de mostaza y se me olvidaron. ¿Okay? Cuando estuvimos en Israel en marzo, a lo mejor algunos de los hermanos que fueron con nosotros compraron también unos marcadores de libros con semillitas de mostaza adentro. ¿Los compraron algunos de ustedes? Y usted se dio cuenta qué tan pequeñita está una semilla de mostaza, bien pequeña. Y Jesús dice, solo necesitas fe al tamaño de un grano de mostaza. ¿Okay? Y dice que si tienes esa clase de fe, dice, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible, pero este género no sale sino con oración y ayuno. O sea, este tipo de fe solamente sale con oración y ayuno. Pero el principio que quiero que captemos aquí es que Jesús compara la fe ¿a qué? A un grano de mostaza, exactamente. Él compara la fe a un grano de mostaza. Now vaya conmigo a Marcos capítulo 4 y vamos a aprender algo acerca de un grano de mostaza. Marcos capítulo 4, versos 30 al 32. Okay. Marcos 4, 30 al 32. Okay. ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra.
¿Ok? So, ¿qué está diciendo Jesús? El grano de mostaza crece y puede llegar hasta ser como un árbol grande. Puede llegar a, va creciendo y puede llegar a ser grande. So, si el grano de mostaza crece, entonces la fe, a que Jesús comparó el grano de mostaza y la fe, ¿verdad? La fe entonces, ¿qué? Exactamente, también crece. ¿Ok? So, si usted siente que le falta fe, no se desanime, no se desespere, porque su fe puede crecer. ¿Ok? Voltea a su hermano y dígale, tu fe puede crecer, hermano. ¿Ok? Y dígase usted mismo, diga, mi fe puede crecer. ¿Ok? Es más, le voy a decir algo, después de lo que vamos a aprender hoy, su fe va a crecer. ¿Ok? Su fe va a crecer. Amén. De aquí a la semana que entra, su fe no va a estar al mismo tamaño, va a haber crecido. ¿Sí? Amén. Amén. Ok. Now, vamos entonces, porque ya nos dijo en lo que leímos en Mateo, que la fe puede crecer con ayuno y con oración, o con oración y ayuno. ¿Verdad? Ya nos dijo. Pero le voy a dar un secreto, ¿ok? Aparte del ayuno y la oración. Porque yo sé que todos ustedes oran, pero quisiéramos todos que nuestras vidas de oración estuvieran mejor, ¿verdad? Siempre pueden mejorar. Pero ¿qué tantos de nosotros ayunamos? Pues, ok, all right. So el ayuno a veces no lo practica mucho la iglesia como debe, pero les voy a enseñar otra cosa. Vamos a Romanos capítulo 10, y ustedes ya conocen este verso, Romanos capítulo 10, y vamos a ver el versículo 17. Es uno de los versos más citados que nosotros los cristianos, ¿verdad?, decimos. ¿Ok? Y acuérdense, estamos hablando de quitar los obstáculos que impiden el crecimiento de nuestra fe, ¿verdad? ¿Ok? El verso 17, subráyelo en su Biblia. Así que la fe es por el oír. ¿Ok? ¿Cómo viene la fe? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Ok? No pierda lo que dice en medio, y el oír. ¿Ok? La fe viene por el oír, pero ¿cómo viene el oír? Por la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Se acuerdan que Jesús le decía a la gente, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice? ¿Usted cree que la gente no tenía orejas? Sí tenían. ¿Pero a qué se estaba refiriendo? Estaba refiriendo al oído del corazón. En nuestro hombre espiritual hay un oído espiritual. Y lo que abre el oído espiritual es la palabra de Dios. La palabra de Dios abre el oído espiritual para que pueda crecer nuestra fe, porque la fe viene por el oír, pero el oír viene por la palabra de Dios. ¿Sí me entiende? Yo antes, muchos años atrás, visitaba a un doctor, muy buen doctor, el doctor Hamlin. Y el doctor Hamlin tenía una enfermera que trabajaba para él que se llamaba Jocobita. Jocobita. Y así le decía él en inglés, ¿verdad? Jocobita. Decía, Jocobita. Y un día fui yo a mi chequeo y me checó los oídos y me dijo, este oído lo tienes tapado de cera. Dijo, te lo voy a destapar. Y ok. So, vino Jocobita con una pistolita de agua conectada a una manguera y empezó a lavarme la oreja. Y luego trajo una aspiradora chiquita para sacar el agua y miraron adentro de mi oído y todavía había cera. Y el doctor entonces metió una cosita y empezó a picarle y a picarle. Dijo, está bien pegada esa cera. Y ahí estuvo picándole, picándole, picándole. Y yo, y hasta que me sacó
la cera y me dijo, es que tú tienes una condición en tus oídos que tienes que lavártelos seguido, porque hay una condición en tus oídos. Pues no me los lavo. Si es que si usted me habla y yo no le oigo, no lo estoy ignorando. ¿Okay? Pero me destaparon el oído y pude oír mejor. Entonces, el oído espiritual del ser humano está cerrado, pero la palabra de Dios lo abre. ¿Okay? Y abre el oído para que el espíritu pueda recibir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios la puedes recibir en tu mente, pero en verdad la palabra de Dios se recibe en tu espíritu. Y ahí es donde crece tu fe. Entonces yo quisiera recomendarles a ustedes algo. ¿Ok? Muchos de ustedes tienen cell phones, ¿verdad? ¿Sí? ¿Tienen cell phones? Okay, ¿verdad? Los que tienen cell phones, puede descargar, hay varias diferentes aplicaciones de la Biblia, ¿verdad? Y hay unos de ellas que te leen la Biblia. Mi esposa en la noche, le gusta mucho oír la Biblia. Y cuando nos acostamos, me la pone y se nos está leyendo la Biblia. Haz eso en lugar de estar escuchando otras cosas. ¿Okay? En lugar de estar mirando otros videos, pon la Biblia, nomás la Biblia, la palabra de Dios, y escúchala. ¿Y sabes qué dice la Biblia que va a pasar? Tu fe va a crecer. ¿Okay? Tu fe va a crecer. Para que cuando tú ores, quites el obstáculo de incredulidad para que tus oraciones te sean contestadas. ¿Ok? No es complicado, ¿verdad? Es fácil. Pero se va a llevar ¿qué? Trabajo. Se va a llevar intencionalmente querer hacerlo. Y esto es donde los cristianos muchas veces nos descarriamos, porque es como si yo digo, yo voy para Laredo. ¿Ok? Yo voy para Laredo, Texas, y agarro el 45 o agarro el 75 o agarro otra carretera. ¿Ustedes creen que voy a llegar a Laredo? Tengo que hacer ¿qué? Tengo que intencionalmente agarrar el 35. No puede ser por casualidad. Y muchas veces cristianos dicen, pues a ver qué pasa. No, sé intencional. Tú di, yo voy a hacer crecer mi fe. Yo voy a escuchar la palabra de Dios 1 hora cada día, o 2 horas cada día, o 3 horas cada día. Cuando me suba en mi carro, en lugar de ir oyendo noticias de lo malo que está la economía y de todo lo demás, voy a poner la palabra de Dios. Cuando ande haciendo los quehaceres o ande haciendo mi trabajo, voy a poner la palabra de Dios. Y intencionalmente haz crecer tu fe. ¿Okay? Dios te ha dado a ti el control para hacer crecer tu fe. All right? ¿Verdad que todos lo podemos hacer? Ok, all right. Vamos al número 2. Otras cosas que puede impedir que nuestras oraciones sean contestadas. Es pecado no confesado. Pecado escondido. Escondemos cosas que estamos haciendo mal delante de Dios. Y creemos que Dios no se da cuenta. Pues claro que sí, Dios se da cuenta, pero lo tratamos de esconder. Vaya conmigo al libro de Proverbios, capítulo 28. Proverbios 28. Y le voy a pedir también que subraye este verso en su Biblia. El versículo 13. ¿Ok? Proverbios 28, 13. ¿Ok? Dice, el que encubre sus pecados, ¿qué? No prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta
alcanzará misericordia. Okay? So, yo no te voy a poner en vergüenza, ni Dios tampoco lo quiere hacer. Hay veces que todos le fallamos a Dios, dejamos entrar cosas a nuestra vida que no deben de entrar y creemos que no nos están afectando. Creemos que no nos están impidiendo, pero sí nos están impidiendo. Okay? So, entonces, una historia que ustedes todos conocen. David era un tremendo hombre de Dios. Ustedes conocen su vida, el rey David, un hombre tras el mismo corazón de Dios. Pero ustedes conocen la gran falla de David, que cuando llegó el tiempo de la guerra, él no salió a la guerra, él se quedó en su palacio en Jerusalén y luego miró a una mujer que se estaba bañando, la mandó traer, le dijeron, es una mujer ajena, esa es la esposa de Urías, dijo, no me importa, y durmió con ella. La mujer salió embarazada y le mandó a avisar a David, hey, estoy embarazada. Ya conocen la historia, ¿verdad? Su esposo andaba en la guerra y David trató de encubrir el pecado. Su mente, ahora inspirada por Satanás, él trató de buscar la forma de cubrir este pecado. Y desgraciadamente es lo que a veces pasa con nosotros cristianos cuando creemos que tenemos un pecado escondido y que hay un peligro de que vaya a salir a la luz. Buscamos cómo encubrirlo y a veces no nos importa a quién nos llevamos, ¿verdad?, de camino. Y entonces, ¿qué hizo David? Por meses David encubrió el pecado. Mandó matar al esposo de la mujer, la tomó a Betsabé como su esposa, y así la gente dijeron, pues dio a luz un hijo, pues David, la recibió por esposa, es natural. Pero todo ese tiempo que David encubrió ese pecado, en el Salmo 32, David escribe lo siguiente, y quiero que vayamos ahí, el Salmo 32, y dice de los versos 1 al 5, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Y luego mire lo que dice el verso 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pero todo ese tiempo que él tenía ese pecado encubierto, no tenía paz. No tenía paz. ¿Verdad? Y entonces él dijo, yo lo voy a confesar, yo voy a confesar mi pecado. Y déjame decirte algo hoy en esta noche. Si hay pecado escondido en tu vida, yo quiero que sepas algo, no está escondido. La Biblia dice que las tinieblas delante de Dios son como el mediodía. No hay donde nos podemos esconder de Dios. No hay donde podemos esconder nuestro pecado. Es inútil. Es inútil. Y yo quiero animarte a ti de que si hay pecado escondido en tu vida delante de Dios, confiésalo. Y pídele al Señor que te perdone y pídele que te haga libre. Que te haga libre de ese pecado para que nada impida cuando tú te pones de rodillas delante de Dios, que no tengas que tú sentir vergüenza o el diablo que es tan astuto. El diablo viene y te acusa en tu tiempo de oración y tú empiezas a pensar, Dios no me va a escuchar porque yo estoy mal delante de Él. Pero vamos a quitar ese obstáculo, vamos a quitar ese estorbo, vamos a confesarle a Dios nuestro pecado. Si hay pecado escondido, vamos a confesarlo delante de Dios. Y luego, como nos dijo el libro de Proverbios, vamos a apartarnos. Jesús dijo, vete y no peques más, para que no te venga algo peor.
¿Ok? So, la confesión de pecado. Mira, si Dios no quisiera perdonarte, ya no estuvieras aquí. Dios quiere perdonarte. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahorita las puertas están abiertas. Ahorita hay perdón para ti. Yo no te estoy diciendo que me confieses a mí tu pecado. Yo no te estoy diciendo que te pares enfrente de la iglesia y confieses tu pecado. No, yo te estoy diciendo que lo confieses delante de Dios. Ahora alguno dirá, ¿por qué si Dios ya sabe por qué tengo que confesárselo? Porque cuando tú confiesas, tú estás admitiendo que tú tienes la culpa, que tú hiciste el mal. Y David dijo en este Salmo 32 y en el Salmo 51, que son sinónimos, los dos salmos los escribió alrededor del mismo tiempo, dijo, contra ti solo he pecado. Y entonces, lo primero, vamos a hacer crecer nuestra fe escuchando la palabra de Dios para que eso no sea un obstáculo de que nuestras oraciones sean contestadas. Lo segundo, vamos a confesar el pecado que está escondido. Dios nos va a perdonar. Dios nos va a perdonar. ¿Ok? Y lo último que quiero compartir contigo esta noche, porque ahorita vamos a abrir el altar para que vengamos a orar, es el orgullo. ¿Ok? Now, ¿qué tantos confiesan que tienen orgullo? Ok. Todos tenemos orgullo, ¿verdad? Dijo una vez un hombre, estoy muy orgulloso de mi humildad, ¿verdad? ¿Okay? So, el orgullo. Now, vamos a Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, y ya vamos terminando. Capítulo 5. Okay. Y de los versos 5, y vamos a leer el 5 y el 6. Okay. El 5 y el 6. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Okay. Now, vamos al Salmo 138 y el verso 6. Salmo 138 y el versículo 6. Okay. Dice, porque Jehová es excelso. Salmo 138, 6. Porque Jehová es excelso, y luego ¿qué dice? Y atiende al humilde. ¿Ok? Mas al altivo mira de lejos. ¿Ok? Now déjeme hacerle una pregunta a usted, que la pregunta hasta es ridícula, ¿verdad? ¿Usted quiere que Dios le atienda a usted o quiere que lo mire de lejos? Cuando oramos, ¿verdad? Queremos que nos atienda, no queremos que nos mire de lejos. No, le voy a decir algo, le voy a decir un secreto y quiero que me escuche. ¿Ok? Como la fe puede crecer, que ya miramos eso, la humildad se puede aprender. La humildad, no le pidas a Dios que te dé humildad, porque la humildad la tienes que aprender. Jesús dijo, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si queremos aprender humildad, verdadera humildad, humildad bíblica, humildad verdadera, hay que observar a Jesús. Hay que mirarlo cómo Él actuó, cómo Él respondió, cuál era la opinión que Él tenía de Él mismo, cómo trataba a la otra gente.
vamos a aprender verdadera humildad observando a Jesús en la palabra de Dios. Y luego podemos orar y decirle al Espíritu Santo, dame un corazón como el de mi Señor. Y aprendemos humildad. ¿Ok? So, lo último que quiero que vemos, el último pasaje está en Lucas 18. ¿Le está ayudando lo que estamos compartiendo? ¿Ok? Está en el Evangelio según San Lucas capítulo 18. Y es una historia, Jesús está contando una parábola de dos hombres que estaban orando. ¿Ok? Lucas 18, comenzando con el versículo 9. ¿Ok? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, ni siquiera se arrodilló, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. So venimos a Dios en oración: Señor, sin ti soy nada. En mi propio ser no hay justicia. No tengo yo de qué jactarme absolutamente en la nada. Perdóname cuando mi carne quiere hacerme creer mentiras de mí mismo. Señor, sin ti soy nada. Dios escucha esa oración. Cuando venimos delante de Dios y le decimos: Señor, purifícame, límpiame, confieso mi pecado delante de ti. Y alguno dirá, ¿verdad? ¿Qué tanto puedo hacer y no ir al infierno? Ese no es el punto. El punto es que nuestro pecado ofende a Dios y lo lastimamos. Y entonces a Él le encanta cuando venimos y le decimos: límpiame, límpiame. Dejé esto entrar a mi vida, por favor, perdóname y ayúdame a vencerlo, a echarlo fuera. Y venimos delante de Dios en fe, porque hemos invertido tiempo para escuchar su palabra, y cuando nos hincamos a orar, entonces nos recuerda algo de su palabra. Y la citamos y Dios contesta. Miren, les voy a dar un ejemplo. Hace muchos años, nosotros apenas habíamos comenzado a pastorear, teníamos 25 años de edad, mi esposa y yo. Ella estaba embarazada de Junior, estaba embarazada de Esteban. Y durante el día, yo leí la porción esa que leímos ahorita de los discípulos que no podían echar fuera el demonio, y que Jesús les dijo, ¿verdad? Porque les faltó fe. Y leí eso durante mi tiempo de lonche en mi trabajo. Esa noche cuando llegamos a la iglesia, nos llegó un joven, Juan se llamaba este joven, venía drogado y olía a licor, olía a marihuana, quién sabe qué tantas cosas traería este muchacho. Y total, él nos llegó, y lo sentamos enfrente en la primer banca, y prediqué mi mensaje. Pasó el muchacho a entregar su vida a Cristo, y el altar era de madera, y se hincó así aquí el muchacho, y comenzamos a orar por él, y comenzaron a reaccionar en él espíritus, demonios. Y cuando vimos que empezaron a reaccionar demonios en él, empezamos a reprender, mi esposa y yo. Y empezamos a decir: sal fuera en el nombre de Jesús, suéltalo. Y el demonio comenzó a hablar. Hay demonios que les gusta hablar. Y yo: no. Sí, sal fuera en el nombre de Jesús. No.
Y hay nosotros que sí y él que no, y nosotros que sí y él que no. Y entonces me acordé yo de lo que había leído en la Biblia y los discípulos que no podían echar fuera el demonio, y me dio risa, no sé por qué, me dio risa y comencé a reírme y le dije: sal fuera en el nombre de Jesús, y el demonio se fue. El muchacho se enderezó, abrió los ojos y dijo: ¿dónde estoy? Le dijimos: ¿estás en la iglesia? Dijo: ¿y quién me trajo? Dijimos: Dios te trajo. Y comenzó el muchacho a llorar. Quedó libre, se le cortó todo efecto de la droga. Pero ¿sabe qué fue lo que Dios usó para aumentar mi fe? La palabra que yo había leído. La palabra. Entonces, vamos a quitar esos obstáculos a nuestra oración. ¿Qué dice?